Pues muy buenas tardes, este es su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y como siempre es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Hoy es el Día Internacional del Hombre y felicitamos a todos aquellos caballeros, jóvenes, adultos, adultos mayores que tienen la fortuna de ser varones, de ser hombres y que con todos sus pros y sus contras estamos en este mundo complementándonos hombres y mujeres. Y fíjense que hoy tengo conmigo a un invitado que es famoso en redes sociales. Él es Armando Cavazos, es comunicador, ha colaborado en varias instituciones de ayuda social, pero sobre todo sabe muy bien transmitir las ideas. Y lo he invitado para que charlemos entre los dos sobre estos retos, sobre estos valores que tiene el hombre del siglo XXI. Ya en otra ocasión estuvimos platicando con un médico que nos hablaba de cuáles son las enfermedades más comunes en los hombres y cuál es la diferencia, digamos que en cuestión de salud en hombres y mujeres, qué estudios se deben hacer los hombres sobre todo y cuál es la tendencia y también la expectativa de vida en los varones que es diferente a la de las mujeres. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de estos retos que tiene el hombre contemporáneo, de cómo ha cambiado también el papel del hombre, el papel, no sé, del hombre soltero, el papel del hombre casado, el papel del abuelito en el siglo XXI. Bienvenido, Armando Cavazos, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Belinda. Como siempre, un gusto estar aquí hoy con este tema. Me había tocado estar con el tema de la esclerosis múltiple en ocasiones anteriores y hoy platicando efectivamente en el Día del Hombre, que no se hace tanta fiesta. De hecho, hay gente que no conoce que hoy es el Día del Hombre. A veces Sí. algunos hombres se quejan porque dicen, ¿y nuestro día? Pues es hoy. Hoy es el Claro, Día Internacional del Hombre. Y fíjate que es muy interesante reflexionar acerca de cómo ha cambiado en los últimos años, e incluso de un siglo a otro, vamos a llevarlo a ese extremo, cómo ha cambiado el concepto del papel del hombre. Nosotros recordamos y lo vemos incluso en las películas, en las series, cómo en siglos pasados el hombre tenía que ser aquel macho rudo que no demostraba sus sentimientos. Incluso hay una frase por ahí que todavía seguimos escuchando que algunas personas dicen y que aceptan incluso, los hombres no deben llorar. Es sí, hasta más, una canción, hasta- hasta canciones hay ah, de eso, ¿no? claro, dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que los ha tratado mal, pero más allá del tema sentimental, esto se lleva al extremo o se llevaba al extremo de que los hombres no podíamos llorar por ninguna circunstancia, incluso ante un dolor físico. Era muy común te tienes que aguantar, o sea, te dolió Sí, un golpe, te tienes que aguantar como los hombres, ¿sí? sí, Esto es lo que ha ido cambiando con el paso del tiempo. El concepto de, bueno, ¿qué implica ser un hombre? Pues entender y partir de que un hombre también es un ser humano, claro. igual que una mujer. ¿Sí? Tenemos nuestras diferencias biológicas y eso impacta también en las diferencias psicológicas, aunque esto es todo un tema por las líneas y las ideologías con las que hoy nos encontramos y no vamos a entrar en detalle, No, no, pero no, sí, desde el punto de vista biológico hay una realidad que a simple vista pues asalta a la razón, como dicen, ¿verdad? Las claro. diferencias que ya conocemos, incluso cuando naces, pues el doctor ahí confirma, ¿verdad? Bueno, ahora ya con los ecos, pero pues los elementos biológicos confirman si eres hombre o eres mujer. Los Y elementos entonces, biológicos visibles, pero también visibles. creo que nos vas a hablar de los elementos biológicos invisibles. Y qué bueno que mencionas esta transformación. Y qué bueno que hablas de esta frase, porque no quiero que se confunda nuestros radioescuchas. Claro que estamos a favor de la equidad entre hombres y mujeres, pero eso no significa que nos hagamos ciegos a las diferencias biológicas y psicológicas que hay entre hombres y mujeres. Totalmente, incluso parte de la equidad ha implicado que el hombre rompa esos patrones que se venían manejando de tiempo atrás y que también pueda expresar sus sentimientos, que pueda hacer, por ejemplo, en las actividades cotidianas, en el caso de una pareja o en el caso incluso también de los hijos, ¿sí? Ser partícipes de las actividades de una casa, como lavar, como planchar,
como hacer la despensa, cuando se tiene un bebé, cuidar también al bebé. Es decir, ya no se trata de pensar, es que eso le toca a la mujer. Sí, Claro, la mujer tiene un instinto distinto, ¿verdad? Más agudo en muchos casos, pero es ahí donde viene precisamente esta suma. A veces se dice, se habla del complemento, pero creo que podemos hablar de una suma, o sea, la suma muy bien. de lo que tiene el hombre y lo que tiene la mujer. Y entonces el hombre hemos tenido que ir cambiando en este proceso de equidad y así como la mujer hoy tiene una mayor participación, lo cual aplaudo y me parece excelente, pero entonces también el hombre tenemos que entrarle. ¿Por qué antes las mujeres no podían estudiar? Bueno, no solamente era la cuestión cultural, sino en la practicidad, en la pragmática, pues ¿cómo le hacía la mujer para estudiar si era la que tenía que hacer las labores del hogar, cuidar a los niños y eso no le tocaba al hombre? Todo, y Sí. era, y pues no te alcanzaba el tiempo, obviamente a las mujeres de antes, no a las abuelas, porque si le tocaba, entre comillas, tocaba todo lo de la casa y todo lo de los hijos, que además eran familias numerosas, pues cómo iba a poder estudiar. Era muy raro una mujer que estudiara. El tecnológico fue pues una de las universidades pioneras que tuvo alumnas en su institución. Y bueno, yo tuve la suerte de conocer a varias mujeres pioneras en la educación. Una de ellas fue mi maestra de Derecho y otra fue una tía mía, que fue la primera mujer que estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, Mira, esa transformación la fuimos viendo, pero volviendo al tema de los hombres, ahí, ¿tú qué crees? ¿El papel de la mujer cambió mucho y el papel del hombre cambió poco o ha sido en la misma cantidad la transformación? yo creo que ha sido más notorio en el caso de la mujer, porque ciertamente la mujer estaba limitada. Vamos a decirlo como es, la mujer estaba Sí, completamente limitada y la mujer no, prácticamente, pues no tenía ni voz ni voto. Muchas veces ya no hablo de la sociedad, de la comunidad, en la propia casa, sí. ¿sí? Hay una película mexicana muy interesante de Sara García, Porque nací mujer, que es una Ay, película adelantada a su época, ¿sí? En donde vemos precisamente esto que estamos comentando. ¿Cuál era el papel del hombre? Pues el hombre llegaba y tenía que ser atendido, porque el hombre era el proveedor, solamente, ¿sí? Entonces, él ya hacía su trabajo de traer alimento a la casa, sustento, vestido, y ya no le tocaba ni siquiera quitarse los zapatos, como lo vemos en esta película, ¿sí? En donde ella tenía que quitarle los zapatos y atender qué al barbaridad. esposo, que si mal no recuerdo era Andrés Soler el que lo interpretaba. Y entonces, al final, pues cuando ella muere, ella se libera, ¿verdad? Y dice, pues nunca fui feliz porque prácticamente fui una sirvienta. Bueno, estos cambios por eso han sido más notorios en la mujer, pero han implicado también para que haya un equilibrio que el hombre tenga que irse adaptando a esos cambios y también poner de su parte. Y lo que decía ahorita, ser partícipe de las actividades cotidianas y luego también lo vemos en el caso ya de la actividad social comunitaria, pues que la mujer participa en la política, en las empresas, al frente de compuestos importantes y ha sido también muy importante. ¿Por qué? Porque como hay una visión y una sensibilidad distinta, pues también es necesario la Claro. visión de la mujer. Entonces, Y pero esto me ha gustó el costado. término que utilizas, Armando. Estoy con Armando Cavazos, comunicador, y estamos hablando de los cambios en los valores y los retos que tiene el hombre del siglo XXI. Y me gusta mucho cómo lo dices entre las diferencias entre hombres y mujeres, que no se trata de ser complementos y te gusta más verlo como suma, que Así es, como soy la mitad y soy la mitad, la suma de los dos, la suma de las dos inteligencias, de las dos realidades, de las dos características, de los dos tipos de carácter, pues hace que la sociedad sea mejor. Entonces, qué bueno que podamos hacer esta suma, independientemente si tienes pareja, no tienes pareja, si estás casado, soltero. La suma no tiene que ver con que tengas o no pareja, tiene que ver con que vivimos en una sociedad totalmente. donde hay hombres y mujeres. Sí, porque cuando hablamos de complemento, pues un complemento es algo que su nombre lo dice, que complementa, es decir, que se necesita, ¿verdad? Sí nos necesitamos los unos a los otros, pero si lo vemos como suma, y lo decía ahorita, la visión femenina, la visión masculina,
ayuda mucho para poder tomar mejores decisiones en lo social, no necesariamente, también tú puntualmente lo comentabas, como pareja. Entonces, estos cambios que se han ido dando con el paso de los años, con la llegada de nuevas herramientas de tecnología que también nos han permitido ver cómo viven y conviven en otras partes del mundo, Sí, pues nos ha hecho romper patrones, nos ha hecho que hoy incluso tengamos una mujer presidenta, que haya mujeres dirigiendo empresas, pero entonces, insisto, también los hombres tenemos que adaptarnos a este proceso, así pero no es. como un proceso que nos esté dañando, porque a veces hay quienes lo han entendido así, no, al contrario, ¿sí? Tenemos como hombres que asumir que somos parte de una sociedad, que somos seres humanos, que también sentimos, que también podemos llorar, ¿sí? Pero que debemos de participar en la construcción de una sociedad, de una familia, todos juntitos, ¿verdad? Sí, Que no le toque solamente a la mujer. Entonces ha sido muy interesante, Beli, cómo se ha dado este proceso y simplemente la mujer tiene pocos años de que votó, ¿sí? De que puede sí, es votar. cierto, es Eh, cierto. entonces, y también, ¿cuántas mujeres vemos hoy, por ejemplo, aunque estamos hablando del hombre, pero lo hacemos como referencia, ¿verdad? En las universidades estudiando, e incluso en la estadística hay más mujeres estudiando que hombres, ¿sí? Sí, Entonces, lo que es la eficiencia terminal, en la mayoría de las universidades se gradúan más mujeres que hombres. O sea, a lo mejor entran un poquito más mujeres, pero en cuestión de graduarse es muy alta la diferencia entre las que se gradúan mujeres y los que se gradúan hombres. Es decir, los hombres abandonan más los estudios, puede ser porque sean sostén económico, no sé, puede haber miles de razones, pero esa sería otra diferencia. Sin embargo, Armando, yo quisiera preguntarte, estamos hablando de la sociedad. Ya después nos vas a contar cómo la sociedad puede hacer que esto vaya evolucionando aún más y mejor. Pero yo quisiera que me dijeras en cuanto a los valores. Ya Aristóteles decía que hay valores fundamentales, que hay valores universales, que no cambian, pero ¿tú crees que sí han cambiado los valores que tenía el hombre de un siglo anterior a este siglo? Es decir, ¿a qué le da más importancia ahora el varón que no le daba importancia antes? ¿Qué es lo que tú opinas sobre esto, Armando? mira, por ejemplo, un aspecto que sin lugar a dudas es muy notorio es el tema del cuidado personal. Ok. ¿Sí? En siglos anteriores, y eso se reflejaba, por eso el hombre tenía que ser rudo, ¿sí? Tenía que ser aquel que se viera en su vestimenta, incluso si estaba un tanto desasiado, pues era parte de esa hombría. Y ahora ha cambiado, o sea, el hombre también se cuida, ¿por qué? Porque esos son los aspectos que tenemos que entender, o sea, eres hombre pero más en estas épocas en las que, por ejemplo, el sol, los rayos ultravioleta del sol, pues a todos nos alcanzan y no porque seas hombre, no corres riesgo de que te dé cáncer de piel. Entonces, tienes que usar crema y tienes que usar un protector, ¿sí? Yo Que antes recuerdo era así todavía, como que si me pongo crema, hasta lo no, decían despectivamente, ¿verdad? Me voy a convertir en mujer, ¿no? Y totalmente, lo que dices tú del desaseo y del arreglo personal, hasta decíamos las mujeres, es que los hombres deben ser las tres Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal. Y pues ¿sí? la verdad es que ahorita ese estándar no se aplica, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, creo que aquí es donde es más notorio, donde podemos ver cómo el hombre ha cambiado en esta percepción de entender que también tiene que cuidarse, cuidar su físico, pero también cuidar su aspecto emocional. Hoy hablamos mucho de Claro. la salud mental y también el hombre ha entendido esta parte de que todos como personas, como seres humanos, traemos conflictos y hay que resolverlos y muchas veces vienen anclados con estos patrones que traemos de generaciones atrás, porque tampoco es que cambie así como que digas como una varita mágica, ¿verdad? Entonces de repente hay patrones, pero también hay cosas que son muy particulares y lo vemos, yo siempre digo en forma de broma que los hombres somos más cavernícolas, pero porque está en nuestra naturaleza. Y lo ves cuando andan niños jugando, cuando están chiquitos, pues regularmente ves al niño que anda jugando y anda más rudo y se avienta porque está en su naturaleza. Y ves a una niña jugando y pues regularmente son más delicadas. Digo, hay sus excepciones en un lado y Claro. otro, pero es parte de esa naturaleza que tenemos y que lo que hemos tenido que comprender es que esa
digamos, rudeza primitiva que traemos, pues se puede controlar y se debe de controlar, Claro, lo que se ¿sí? llama inteligencia emocional, ¿no? Que existe la inteligencia Totalmente. emocional y la inteligencia espiritual. Y claro, si nos vamos a la parte biológica, a los genes, al ADN, a los cromosomas, pues sí, las mujeres ahora juegan fútbol, soccer, fútbol americano, todos los deportes que eran exclusivos de los varones, pero nunca vas a comparar la fuerza que la naturaleza te da de un varón y de una mujer. Entonces, no es que ahí no haya equidad, simplemente es la realidad de la naturaleza humana, ¿no? Pero qué Totalmente. bueno, me da mucho gusto que en los deportes también, si lo puedes mencionar, intervengan cada vez más las mujeres, pueden jugar cualquier deporte. Claro, claro. Y aquí es donde vemos también ese equilibrio, ¿sí? Incluso el tema, fíjate, un tema que ahorita que lo decías, no solo del deporte, sino de, había carreras profesionales como enfermería, como trabajo social, que estaban muy asociadas a que tenía que ser una mujer, ¿sí? Sí, sí, Y sí. hoy vemos en las escuelas donde se dan estas carreras que hay más hombres, ¿sí? O sea, que ya hay más hombres que estudian estas carreras. Antes era muy raro ver un enfermero, ¿sí? Y Incluso hay también, personas que cuando los atienden en casa dicen, yo prefiero un enfermero hombre que mujer. Hay quien así dice es, prefiero mujer, pero porque sabes que tienen diferentes cualidades. Entonces, qué bien que sepamos decir, todos tenemos cualidades, pero son diferentes. También, ¿sabes cuál, Armando? No se daba antes que hubiera secretarios, nada más sí, secretarias, ¿verdad? Que ya casi nadie utiliza esa palabra, que le dicen asistentes de asistente, oficina, ¿sí? ¿verdad? Pero también en el caso de los asistentes de vuelo, lo que antes se llamaba aeromosas, que ya no se Hermosas. usa ese término, siempre tenían que ser mujeres, siempre tenían que andar con mucha minifalda o la blusa y la falda muy apretadita, muy estilizada. Y ahora vemos casi la misma cantidad de hombres y mujeres que nos ayudan en los aviones. Incluso otro aspecto, ahorita que lo decías, es el uso de ciertos colores también. ¿Sí? Sí, Por ejemplo, para uno como hombre usar una prenda de color rosa, ¿sí? Ahorita es muy común usar pues una playerita, una gorra, ¿verdad? Pues inmediatamente había un señalamiento y estas son las cosas que han cambiado, pues los colores ahí están, los colores, es más, yo tengo color celeste ahorita, ustedes no me están viendo, pero estoy vestida de color celeste, que anteriormente era solamente para varones, sobre todo cuando eras niña, ¿verdad? Era raro que una mamá le pusiera un vestido celeste, y ya poco a poco eso fue cambiando, cuando yo nací, pero ahora pues tú te puedes poner cualquier color, ya no es así, que el celeste es de hombre y que el rosa es de mujer, ¿verdad? Entonces los hombres andan de rosa con sus cachuchas, con sus playeras, además algunas playeras que se ven guapísimos, ¿verdad? Con su playera rosa y ya no te dicen nada, porque antes era señalarte. ¿no? Y otro aspecto, fíjate, de los colores era, a los hombres no nos podían regalar flores. Ay, En otra cierto, época. ¿Cómo sí. era posible que a un hombre, no, y hoy, y me acordé porque hace días alguien me preguntó que si a mí me habían regalado flores alguna vez, le digo, sí, sí me han regalado flores, empezando por mi mamá, ¿verdad? Que bueno, eso podría ser como lo más natural, pero también pues ha habido amigas que en algún momento, incluso por amistad, y no es una situación que complique, pero fíjate, esto que estamos platicando. Imagínate hace 30 años, o sea, ni siquiera es tan lejano, todavía hace 30 años Es cierto. era como complicado el tema, ¿sí? O que a un hombre le llevaran serenata, ¿sí? Sí, ¿Cómo? Si tenía que ser al revés. Es más, el estándar marcaba, y digo estándar entre comillas, que era un hombre el que se le tenía que declarar a la mujer, no al es revés, cierto, es cierto. ¿sí? Y todavía hay quienes tienen ese chip, porque en las pláticas de amigos dicen, no, es que a ver, ¿cómo se me va a declarar? Yo debo declarármele porque así venía en el manual, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que hemos ido haciendo en los últimos años, y creo que ha sido más marcado en los últimos tal vez 30 años, es que precisamente hemos tenido que cambiar ese, vamos a llamarle manual, de cómo los hombres teníamos que interactuar con la sociedad
nos limitaba para algunas cosas porque además se nos hacía ver como que estábamos faltando a nuestra hombría, ¿sí? Y eso también no le permitía a la mujer hacer ciertas cosas porque eran cosas exclusivas de los hombres, ¿verdad? Como que a la mujer no Entonces, se nos criticaba tanto, Armando. No sé tú qué opinas, pero yo pienso, como que a la mujer no se le criticaba tanto si hacía alguna labor de hombre, por ejemplo, en el hogar, que si la mujer estaba sola, porque el hombre se iba a trabajar todo el día o cualquier otro motivo, podías cambiar un foco, arreglar un enchufe, eso no se veía tan mal. mamá Pero luchona, si no, exactamente, pero si un hombre se ponía a coser, a tejer, algo, eso sí estaba, pero muy, muy sí, criticado. Entonces, creo que los hombres han sido más agredidos, por decirlo de alguna manera, en este aspecto de las diferencias entre los roles, los roles. Muchas veces las mujeres protestamos sobre eso de los roles, pero personalmente, ahorita que estás diciendo todos estos ejemplos, creo que el hombre ha sido más agredido cuando se salía de esos roles. ¿Tú qué opinas? no, en definitiva, y todavía ocurre, ¿verdad? Hoy, fíjate que hoy publiqué en mi Facebook, compartía que íbamos a estar aquí en la entrevista y entonces alguien por ahí me comentó el tema de la equidad, ¿sí? Pero me decía, el tema de la equidad desde el punto de vista del hombre, o sea, qué tanto Exacto, luego nos está pegando y se está convirtiendo en una inequidad. Y aquí creo que hay algo fundamental, es que tenemos que reconciliar esa palabra tiene que ser clave, reconciliarnos y como una palabra, como un aspecto filosófico, vamos a verlo así, antropológico, reconciliar nuestras diferencias, ¿sí? Para poder a partir de ahí enriquecernos y que no claro. estemos, que entendamos que no estamos en una lucha, no debe ser una lucha entre hombres y mujeres, ¿sí? Más bien debe de ser, por eso yo decía, el sumar lo que tiene la mujer, lo que tiene el hombre, Que antes se pero de llamaba repente la mujer, antes se llamaba la guerra de los sexos, ¿no? la Que guerra de los hasta sexos, había sí. películas que se llamaban así, ¿no? La guerra de los, Y, había y un concursos en la programa, televisión también. Sí, sí, ¿sí? Había sí, un la guerra de los programa, sexos. ¿verdad? Y entonces Entonces, hoy, no se trata de pelear, se trata, como dices tú, claro, y me encanta que lo repitas, de sumar. sí, y de entender que a veces hemos estado tan lastimados de una parte y de otros. ¿Por qué? Porque también el hombre, pues, fue lastimado cuando se le decía que no podía llorar y que no podía expresar sus sentimientos, porque, pues, también eso no significaba que no sintiera, que no quisiera llorar. ¿Sí? Pero como era signo de debilidad en otra época, y son cosas que traemos grabadas ahí en el chip, ¿sí? Sí, Aunque hoy la situación sea distinta, lo traemos antropológicamente grabado, tanto hombres como mujeres. Entonces es es algo que cierto, tenemos, todavía creo que nos falta mucho para lograr un mayor equilibrio y por eso la reconciliación, o sea, es lo que tenemos que entender, ¿sí? Y también entender que quienes traen otra dinámica, yo por ejemplo lo comento cuando doy alguna plática, alguna conferencia, les digo, es que hay que entender que si yo platico con una persona de más de 80 años, pues claro que va a traer una dinámica muy distinta porque tiene 80 años sí. pensando así y porque en su época pues así se le educó, ¿sí? Como la señora que decía, es que mi hijo, de más de 80 años, decía, es que su hijo no había encontrado una buena mujer porque no le lavaba, no le planchaba, no le cocinaba, Ay, no, ¿sí? Pero bueno, es que así trae la carga de información. claro, Entonces, ahí es donde uno tiene que reconciliarse y una de dos, o te peleas con la señora que no va a cambiar su punto de parecer, o entiendes que es otra época y claro, que lo que ahora nos toca a nosotros es ser conscientes de cuál es la dinámica actual, tanto hombres como mujeres, para empezar pues a adaptarnos a los tiempos. Y esto, porque ya sé que ya casi nos vamos al corte, Beli, esto es como, ¿cómo lo podemos hacer? Como el cambio de estación, ¿sí? Si tú sabes que va a ser frío, ¿por qué guardamos las chamarras en primavera y verano? Porque no las necesitamos. Si acaso dejas un suétercito ligero, ¿sí? Pero la chamarra, ahorita ya empezamos a lavar las chamarras. ¿Por qué? Porque ya sabemos que viene el tiempo de frío. Entonces, así es como tenemos nosotros que ir viviendo este proceso, entender que a veces habrá temporadas donde hará frío, donde hará calor,
y tú tienes que irte adaptando. El ser humano nos podemos adaptar, lo que pasa es que nos resistimos a adaptarnos. Eso es lo que Es pasa. cierto. Nos resistimos a adaptarnos y ahí tenemos mucho que ver como familia, en este caso los padres, los maestros también, de ir formando a esta sociedad más equitativa y de ir reconociendo, claro, y lo vemos todo el mes de marzo, la labor de las mujeres, pero ir reconociendo también la labor de los hombres. Y por eso estamos hablando el día de hoy del Día Internacional del Hombre y todo el mes de noviembre lo estamos dedicando a los hombres, porque 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre.